¿Qué tal? Buen día a todos ustedes. ¿Qué tal, Daniela? Buen día. Buen día, Lady. Buen día, Adriana. ¿Qué tal? César, buen día. Por aquí, ¿quién más está? ¿Qué tal, Yanela? Buen día. Buen día, Margot. Buen día, Renzo. ¿Qué tal? Buen día a todos ustedes. Bien, hoy vamos a hablar sobre la generación del 50. Vamos a desarrollar parte de esta época, ¿no? La generación del 50. Vamos a ver si he puesto grabación. Sí, ya está. Ya vamos a mencionar algunas características importantes de esta generación y a su vez hablaremos sobre un autor muy importante, Ribeiro, Julio Ramón Ribeiro, y la obra es La palabra del mudo, ¿no? Dentro de La palabra del mudo recuerda que vamos a hablar de Los gallinos sin plumas, ¿ya? Porque recuerda que La palabra del mudo es un conjunto de cuentos, ¿no? Es como una antología personal de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Es un conjunto de cuentos. Dentro de La palabra del mudo está Los gallinos sin plumas, ¿no? Lo que vamos a ver hoy. Bien, ahora sí, vamos a comenzar entonces con la clase de hoy. Recuerda que hoy vamos a hablar sobre la generación del 50. A ver, en el caso de la generación del 50, recordemos algunos aspectos fundamentales, ¿no? ¿En qué contexto se desarrolla la generación del 50? Sucede que de pronto vamos a encontrar una etapa donde van a surgir nuevos barrios, ¿no? Nuevos asentamientos humanos, y esto se da producto de la migración que se va desarrollando, ¿no? En los años 40, en los años 30, en los años 40, pero de forma más vertiginosa será en los años 50. Entonces, en este contexto, ¿no? Eh, del gobierno de Odría, el ochenio de Odría, se va a desarrollar esta migración del campo a la ciudad, lo que se denomina la explosión demográfica. Eso va a acrecentar, ¿no? La aparición de nuevas barriadas, nuevos asentamientos humanos. Y esto se da ¿por qué? Porque en esta época se va a observar o se va a presenciar a la ciudad como un elemento de modernidad. O sea, la ciudad se está modernizando, ¿no? Y como se está modernizando, vamos a encontrar nuevos colegios, o sea, nuevos hospitales, universidades. Eso conlleva a que de pronto en el campo que se estaba generando una crisis, ¿no? Ya lo hemos visto en el caso del indigenismo, cómo se está produciendo este enfrentamiento entre muchas comunidades contra los gamonales y cómo estos gamonales están destruyendo parte de esas comunidades, ¿no? Entonces hay una crisis que se está viviendo en la provincia. Y esa crisis que se vive en la provincia, recordemos que se da producto que también hay un centralismo, ¿no? Hay un centralismo en el caso de nuestro país. Y por ello, la ciudad se va a observar como un espacio de progreso, ¿no? Una esperanza de progreso. Y al verse así, muchos van a buscar la manera de llegar a esta ciudad y buscar, ¿no? Algún sustento para su familia, ¿no? Entonces vamos a encontrar esta forma, esta distribución que va a crecer en la ciudad producto de esta esperanza de progreso. Ahora, dentro de la producción literaria, dentro de esta representación, hay que tener en cuenta que la manifestación literaria
en el caso peruano, normalmente va a reflejar lo que sucede en la realidad, ¿no? Recuerda que en el caso peruano vamos a encontrar esos aspectos. Muchas veces lo que está sucediendo en la realidad se proyecta, ¿no? Se presenta en la literatura. Y eso también va a ser el caso en la generación de 50, porque la generación de 50 va a mostrarnos como tema central la ciudad moderna, cómo la ciudad va creciendo, ¿no? Cómo la ciudad va expandiéndose, pero a su vez, producto de esa expansión, vamos a observar también la llegada de los migrantes. Así que dentro de la literatura vamos a encontrar la marginalidad, la migración, ¿no? El surgimiento de las barriadas, y la literatura mostrará a la ciudad, pero desde una visión crítica. O sea, se va a cuestionar, se va a criticar, se va a representar la ciudad de forma muy realista, de forma crítica, ¿no? No se va a idealizar, recuerda, ¿no? Entonces el espacio de representación en la generación de 50 va a ser la ciudad moderna o que está modernizándose, que contrasta en cierta medida con el surgimiento de las barriadas, ¿no? Eso es un lado en el caso de los temas, ¿no? Vayamos entonces ahora a el plano de la estructura, del plano formal. En el caso del plano formal, en la generación de 50 vamos a observar que se va a incorporar los elementos de vanguardia. ¿Ya? En el caso de la generación 50, recuerda, van a desarrollarse a través de técnicas, ¿no? La innovación de técnicas literarias como el flashback, el monólogo interior, esas técnicas se van a desarrollar en la década del 50 o se van a insertar dentro de la narrativa, la influencia de vanguardia, ¿no? Se va a utilizar también un lenguaje alegórico y recuerda, aparecerá un nuevo personaje dentro de la literatura peruana y ese personaje será el migrante provinciano. A través de la mirada del migrante se observará la ciudad, se cuestionará a la ciudad a través de la mirada del migrante. Vamos a encontrar cuentos como Lima Hora Cero, cuentos como El niño de junto al cielo, por ejemplo, ¿no? Que era un cuento de Enrique Congrace. Así que la mirada de la migración, ¿no? Esta pugna que vamos a encontrar entre ciudad oficial y marginalidad se va a presentar también en los cuentos de Ribeiro, ¿no? Esta representación, recuerda, la de ciudad oficial, ¿no? Una ciudad que está progresando, una ciudad, recuerda, producto del centralismo, que de pronto se va a observar, ¿no? Que esta ciudad oficial está progresando y por tanto los migrantes van a buscar la manera de llegar a este espacio, ¿no? Pero ¿qué sucede? Al llegar a la ciudad oficial los va a marginar, ¿no? Los va a expulsar de la ciudad oficial. Y por eso que van a estar viviendo en la periferia, ¿no? En la marginalidad para poder sobrevivir. Estos migrantes buscan un mejor futuro, tienen una esperanza de progreso, ¿no? Mientras que la ciudad oficial va a mostrarse como un ser monstruoso, ¿no? La ciudad monstruosa, ¿no? Explotadora, discriminadora. Así se va a representar a la ciudad dentro de los cuentos de la generación de 50.
Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Hasta este punto, dudas o preguntas. Todo ok, ¿no? Muy bien. En el caso de, no sé si ustedes habrán escuchado el caso del niño de Junto al Cielo, este cuento. eh, ¿Alguno de ustedes recuerda? Sí, ¿no? Muy bien. Recuerda que en el caso del niño de Junto al Cielo de Enrique Congrace, ahí se presenta esta configuración, ¿no? De lo que estábamos mencionando, ¿no? La ciudad, cómo se va mostrando, ¿no? Claro, eso es un cuento que algunos lo han leído en la primaria, ¿no? El niño de Junto al Cielo de Enrique Congrace. Ah, los Genados sin plumas, claro, los Genados sin plumas también, pues, ¿no? El niño de Junto al Cielo de Enrique Congrace. Recuerda, en el caso del niño de Junto al Cielo de Enrique Congrace, ha llegado una familia, ¿no? Al Cerro San Cosme, ¿no? Ahora vamos a leer el inicio, ¿ya? Dice, por alguna desconocida razón, Esteban había llegado al lugar exacto, precisamente al único lugar. Pero ¿no sería más bien que aquello había venido hacia él? Bajó la vista y volvió a mirar. Sí, ahí seguía el billete anaranjado, junto a sus pies, junto a su vida. Su madre se había encogido de hombros al pedirle él autorización para conocer la ciudad, pero después le advirtió que tuviera cuidado con los carros y con las gentes. Había descendido desde el cerro hasta la carretera y a los pocos pasos divisó aquello, junto al sendero que corría paralelamente a la pista. Vacilante, incrédulo, se agachó y lo tomó entre sus manos. 10. Era un billete de 10 soles, un billete que contenía muchísimos pesetas, innumerables reales. ¿Cuántos reales? ¿Cuántos medios exactamente? Los conocimientos de Esteban no abarcaban tales complejidades y por otra parte, le bastaba con saber que se trataba de un papel anaranjado que decía 10 por sus dos lados. Siguió por el sendero rumbo a los edificios que se veían más allá de ese cerro cubierto de casas. Esteban caminaba unos metros, se detenía y sacaba el billete de su bolsillo para comprobar su indispensable presencia. Esa es así empieza el cuento El niño de Junto al Cielo. A ver, por acá me dice para poner la diapositiva anterior. Ok, ahí está. Entonces, ¿qué sucede? Esteban ha llegado al Cerro San Cosme junto con su familia, que viene de Tarma, ¿no? Y de pronto Esteban le ha pedido, ¿no? A su mamá para poder salir y darse cuenta, ¿no? De este nuevo barrio. Así que su mamá le ha dicho ya, pero ten cuidado de los carros, ten cuidado de la gente, ¿no? Y mientras Esteban estaba bajando, encuentra un billete de 10 soles, ¿no? 10 soles, entonces, para Esteban es
mucho, ¿no? Un billete de 10 soles. Entonces Esteban sigue bajando, ¿no? Y observa un conjunto de niños que están ahí eh, jugando, ¿no? Esteban queda mirándolos hasta que de pronto ya se disipan ellos y aparece un chico, ¿no? Es un niño de la calle, se llama Pedro, si no me equivoco. Ujú. Así que Pedro, ¿no? Y ahí vamos a ver, ¿no? Justo el punto del lenguaje alegórico, ¿no? Pedro aparece, ¿no? Y le empieza a decir, ¿no? ¿De dónde eres? ¿Tú eres por aquí? ¿No? Etcétera, etcétera. Y entonces Esteban le dice, sí, ¿no? Recién he llegado. ¿Y tú? Le dice, no, no, yo no tengo casa, le dice, ¿no? Yo vivo por aquí, por allá, porque como es un niño de la calle, está en diferentes espacios, ¿no? Y mientras va conversando y conversando, sucede algo. Esteban le confiesa. ¿Qué le confiesa? Que ha encontrado un billete de 10 soles, ¿no? Un billete de 10 soles, ¿no? Pedro se emociona, ¿no? Sus ojos crecen, ¿no? Y le dice, tengo una idea, ¿no? Vamos a ser millonarios. ¿Cómo así? Bueno, vamos, ¿no? Compramos unas revistas, lo vendemos a buen precio, ¿no? Lo seguimos comprando y así sucesivamente hasta convertirnos en millonarios. Así que Pedro y Esteban que tiene el billete de 10 soles, recuerda que bajan hasta la Plaza San Martín, ¿no? Pasan por Quilca y en Quilca entran a comprar perdón, revistas. Cada revista costaba un sol y ellos lo iban a vender a sol 50. Así que de ganancia iban a tener 5 soles, ¿no? Así que irían una vez más, comprarían más revistas, los venderían, ¿no? Y después de ello obtendrían más y más. Y eso es lo que van a hacer. Compran 10 revistas. Pedro le da un poco de revistas a Esteban. Esteban se va a un lado de la Plaza San Martín, Pedro se va al otro extremo. Pero como Pedro era más suelto, ¿no? Empezaba a venderlos y logra venderlo casi todo, ¿no? Mientras que Esteban estaba un poco palteado, ¿no? Intentaba decir algo, pero no sabía qué. Uno que otra persona veía a Esteban y logró vender, pero le faltaba vender más. Así que Pedro, que ha terminado, va donde Esteban, ¿no? Y le dice, ¿no? Te falta, no te preocupes, yo lo termino de vender. Y de ahí ya nos repartimos las ganancias, ¿no? ¿Ya has comido? Yo tengo hambre, le dice. Y Esteban le dice, no, no, no tengo nada de hambre, pero yo sí. ¿Por qué de pronto no vas y me compras algo? ¿No? Y ya cuando tú vuelvas, vas a ver que lo he vendido todo. Y Esteban le dice, está bien, ¿pero qué? ¿No? Pero no te preocupes, ¿no? La ganancia, ¿no? De la ganancia, de mi ganancia, es lo que vas a gastar, así que tú no vas a gastar nada, ¿no? Y Pedro dice, bueno, está bien, ¿no? Le dice a Esteban. Dice, ¿ves esa esquina? Vas por ese lugar, ahí hay una tienda y me compras algo, ¿no? Una comida, ¿no? Un pan, ¿no? Lo que sea. Así que Esteban avanza, ¿no? Porque recuerda que Esteban había vendido solamente un par de revistas. Así que con ese dinero va, pregunta, ¿no? En esta bodega, ¿cuánto está el pan? ¿No? O un sándwich, ¿no? Y le dice como un sol 20. Muy caro para él. Dice, no, capaz se va a enojar Pedro, así que deme galletas, ¿no? Y le da galletas. Así que cuando Esteban está retornando, ¿no? Al lugar donde estaba Pedro, no lo ve. Cree que se ha ido al otro extremo de la Plaza San Martín, así que Esteban se va al otro extremo, da la vuelta, ¿no? A la Plaza San Martín y no lo ve. Espera una vez más en el lugar donde había conversado con Pedro, ¿no?
Pasan los minutos y Pedro no está. Pasa media hora, pase una hora y Pedro no vuelve. Cada vez Esteban va preguntando a uno de estos señores que van pasando, ¿no? ¿A qué hora es? Son las 5, son las 6, son las 7 y Pedro no vuelve. Esteban, por tanto, se pregunta, ¿no? ¿Qué habrá pasado? Y aquí el narrador que nos dice, ¿no? Dice, entonces ya Pedro no iba a regresar. Ni Pedro, ni los 15 soles, ni la revista iban a regresar entonces. Decenas de letreros luminosos se habían encendido, letreros luminosos que se apagaban y se volvían a encender. Y más, y más gente sobre la piel de la bestia, y la gente caminaba con más prisa ahora. Rápido, rápido, apúrense, más rápido aún. Hay que apurarse muchísimo más, apúrense más, dice. Y Esteban permanecía inmóvil, recostado en el muro, con el paquete de galletas en la mano y con la esperanza en el bolsillo de Pedro, inmóvil, dominándose para no terminar en pleno llanto. Entonces, Pedro lo había engañado, Pedro, su amigo, le había robado el billete anaranjado, o sería más bien la bestia, con 1 millón de cabezas, la causa de todo. ¿Y acaso no era Pedro parte integrante de la bestia? Sí y no, pero ya nada importaba. Dejó el muro, mordisqueó una galleta y, desolado, se dirigió a tomar el tranvía. Entonces, ¿cómo se está mostrando aquí la ciudad? Y ahí está el elemento alegórico, el lenguaje alegórico. La ciudad se está representando como una bestia, ¿no? O sea, la ciudad ya está cuestionándose, ¿no? La ciudad está mostrándose como una bestia, como una bestia de 1 millón de cabezas, ¿no? Ahí está la representación alegórica, ¿ves? 1 millón de cabezas. Así se representa la bestia. Y la bestia es la ciudad. Entonces, aquí estamos observando en El Niño de Junto al Cielo, uno, el tema que está centrándose, está hablándose de la ciudad, ¿no? La migración. Recuerda que Esteban es un niño que ha vuelto, bueno, de pronto ha llegado junto con su madre desde Tarma al Cerro San Cosme del Agustino, ¿no? Y el niño está explorando, ¿no? Este nuevo espacio, ¿no? Ahí está la migración, el sentido de las barriadas, porque el niño Pedro recuerda que él no tiene casa, es un niño de la calle, ¿no? Y luego estamos observando también cómo de pronto la esperanza que tiene Esteban va a ser arrebatado por quién, por un niño, ¿no? De la ciudad, que sería Pedro, ¿no? Entonces, alegóricamente, Esteban representa al migrante que ha llegado con la esperanza de progreso. Pedro representaría, justo ahí lo dice en el cuento, ¿no? Esta bestia, ¿no? Porque dice, Pedro es parte de esta bestia, ¿no? Entonces ahí se representa cómo de pronto, ¿no? El migrante va a ser utilizado por diferentes elementos de esta gran bestia que sería la ciudad moderna, ¿no? La ciudad oficial. Bien, ahora, este cuento del niño de Junto al Cielo es de Enrique Congrace, es el iniciador del realismo urbano o del neorealismo, ¿ya? Así se le denomina, realismo urbano o neorealismo. Entre sus obras está, bueno, un conjunto de cuentos, Lima Hora Cero, es el conjunto de cuentos de Enrique Congrace, y tiene también otra obra, No una, sino muchas muertes, ¿no? Que son las obras más representativas de el iniciador del realismo urbano o, recuerda, neorealismo, ¿ya? La narrativa de la generación del 50
encontramos tres, ¿no? Tres vertientes. El neorrealismo, el neoindigenismo y la literatura fantástica. En el neorrealismo, bueno, tenemos a Enrique Congrais, tenemos a Ribeiro, Osvaldo Reynoso, a Miguel Gutiérrez, ¿no? Entre otros. En el neoindigenismo, recuerda, neoindigenismo, cuando ya se incorpora estos elementos, ¿no? En el neoindigenismo, elementos de vanguardia, ¿no? La concepción mítica, eso es lo que vimos en la clase pasada, ¿no? Sobre la evolución del indigenismo tradicional. Bueno, en el neoindigenismo está Carlos Eduardo Zabaleta, Eleodoro Vargas Vicuña, Manuel Escorza, ¿no? Entre otros. Y la literatura fantástica también va a estar presente el autor Ribeiro, Julio Ramón Ribeiro, es un autor que no solamente muestra los cuentos con esta temática, ¿no? de la migración, también está presente con influencia kafkiana, ¿no? La influencia que está vinculada a la temática del absurdo, ¿no? Tiene cuentos como Doblaje, La Insignia, ¿no? En La Insignia, por ejemplo, es un cuento con temática del absurdo, ¿no? A lo Frank Kafka, ¿no? Este cuento, por ejemplo, un señor logra conseguir una insignia, ¿no? En el basurero encuentra una insignia, ¿no? Le parece un poco llamativo, lo agarra, ¿no? Y lo guarda en su chaqueta para luego de pronto limpiarla y saber más o menos de qué va esta insignia. Y al ponerlo en su chaqueta se olvida, ¿no? Se olvida que lo tenía ahí, así que lo lleva a la lavandería, ¿no? Trae consigo, se pone la chaqueta y es ahí donde se acuerda que tenía esa insignia, ¿no? Pero ya está lavada. Así que de pronto él se lo pone, ¿no? Se pone esa insignia porque le parece un poco llamativo y cuando sale, todas las personas empiezan a observarlo, ¿no? Extrañado, ¿no? Está la persona porque él siempre pasaba desapercibido cada vez que caminaba, pero ahora lo observan, ¿no? Uno que otra persona lo saluda, ¿no? Entonces eso sorprende. Se quita la insignia, ¿no? Y cada vez que sale sin esa insignia, pasa desapercibido, pero con la insignia, ¿no? Y así vamos a encontrar el cuento, ¿no? Que en un momento determinado incluso va a entrar a una especie de secta, donde muchos tienen una insignia parecida como él, ¿no? Que parece como una secta, un partido político, ¿no? Entonces la insignia va a ser un cuento con esta concepción absurda, ¿no? Elementos del absurdo. Doblaje, elemento fantástico, ¿no? En este cuento de doblaje, el, el personaje tiene como una curiosidad. Había leído en uno de estas revistas que todo ser humano tiene un doble en las antípodas. Y como tiene un doble en las antípodas, por tanto, también él debería de tener un doble, ¿no? Así que lo que va a hacer a partir de ese momento es buscar la manera de encontrar a su doble, ¿no? Él estaba realizando una pintura, bueno, es un retrato, ¿no? Lo deja, ¿no? Porque ha hecho un pequeño boceto y se va a buscar a su doble, ¿no? Y ahí empieza el cuento, ¿no? Que ha llegado a otro lugar, ¿no? Y se da cuenta que buscar a su doble como que va a ser un poco difícil, ¿no? No sabe el nombre de esa otra persona y cómo lo va a encontrar. No va a preguntar a las personas que están caminando, ¿usted me ha visto? ¿Ha visto una persona igual a mí? No tendría sentido esa pregunta, ¿no? Y por ello el personaje se da cuenta que caminar y preguntar, ¿no? sobre su doble es ya algo perdido.
se resigna y decide, por tanto, volver, ¿no? Así que está en un restaurante y al estar en este restaurante sucede algo. Una chica, ¿no? Empieza a observarlo, le sonríe, él también le sonríe, ¿no? Que se llama Winnie, ¿no? Y de pronto le invita a salir. Él, como no pensaba quedarse mucho tiempo, ¿no? Y ahora que ha ido a invitar a Winnie, decide alojarse, ¿no? En un lugar. Por eso que va a contratar, ¿no? Una empresa para que de pronto le pueda eh, facilitar algún espacio, ¿no? Un departamento donde pueda alojarse durante algunos días. Le dan una revista y en esta revista él tiene que escoger, ¿no? Cómo va a ser los espacios. Pero se da cuenta que prácticamente todo es igual, ¿no? Lo único que cambia solamente son los colores de las paredes o el estilo de los sillones, etcétera. Así que decide y se aloja en uno de ellos. Está pasando los días con Winnie, ya está llegando el fin de semana y decide, por tanto, invitarla a su casa, ¿no? Así que cuando Winnie entra junto con el protagonista se da cuenta que la presencia de Winnie en esta casa le parece muy familiar. Como que Winnie se sienta, como si ya antes hubiese estado con él o con otra persona en ese lugar, ¿no? Sabe dónde están las cosas, así que el protagonista siente un poco de celos, ¿no? Pensando que Winnie ya ha estado con otra persona, ¿no? En un lugar como este. Así que tiene un plan, ¿no? Va a fingir que se ha ido la luz y le va a decir a Winnie que le ayude a buscar una lámpara para que así puedan observar dónde, ¿no? Dónde están las cosas, hasta que venga la luz. Solamente él sabe dónde está la lámpara y si de pronto ella también sabe dónde se guarda la lámpara, quiere decir que ha estado con otra persona en este lugar. Y eso es lo que sucede, ¿no? Le dice que se ha ido la luz, ¿no? Que de pronto hay que buscar una lámpara, algo para alumbrarnos. Entonces él finge, ¿no? Buscar por otro lado, Winnie va, ¿no? A como a la azotea, ¿no? Baja y le dice, aquí está la lámpara, ¿no? Ahora sí podemos observar. Y en ese instante, pues el chico empieza a sus celos enfermizos, ¿no? A decirle algunas cosas, tira la lámpara, le dice, me has engañado, tú has estado con otra persona. Y entonces Winnie se queda sorprendida y le dice, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué estás diciendo esto, no? ¿Qué sucede? ¿No? Y le golpea, ¿no? Le da un cachetadón al chico y se marcha, ¿no? Estás loco, le dice. La cuestión es que él se sienta y lo medita y se da cuenta de su error, porque se da cuenta que en estos lugares, él cuando había ido a buscar un departamento o algo, se había percatado que los espacios eran tan idénticos, solamente cambiaban, ¿no? Los colores. Entonces, sabía que en cualquier lugar, ¿no? En la azotea debería estar la lámpara, ¿no? Así que Winnie, que conoce este lugar porque ella vive, ¿no? En esta ciudad, entonces debería de conocer dónde está. Así que él se da cuenta que prácticamente lo ha fregado todo, ¿no? Y decide ir donde Winnie a pedirle disculpas. Cuando va al restaurante, le mencionan que Winnie no está, que no ha llegado, ¿no? Y le sigue preguntando y dice, no, que ha renunciado. Así que de pronto le pide la dirección de Winnie, ¿no? A la persona que estaba encargada en ese instante. Le da la dirección, va, pero Winnie no le quiere contestar, ¿no? No quiere salir, sale su madre, molesta, ¿no? Diciendo que nunca más busque a mi hija. Así que él se da cuenta que él lo ha perdido todo, ¿no? No ha podido encontrar a su doble,
se había enamorado de una joven llamada Winnie, pero que de pronto ahora tampoco lo quiere ver, así que está por demás seguir en este mismo lugar. Decide retornar. Va, ¿no?, al avión. Después del avión llega al departamento donde él está alojado, ¿no? Entra, observa a su alrededor y todo prácticamente está igual, ¿no? Aunque siente que algo extraño hay en el ambiente, pero ve todo a su alrededor y se da cuenta que en todo lo que había dejado, pues es lo mismo. Pero en un momento determinado tocan la puerta, ¿no?, y le dicen, ¿no?, al señor, ¿no?, o a nuestro protagonista le dicen, ¿no? Disculpe, han llamado del bar, ayer usted ha olvidado su paraguas, ¿no? Y están preguntando si de pronto usted irá a recogerlo o lo traigan aquí, ¿no? O lo van a traer aquí. Y entonces él, como escucha y todavía no recepciona lo que escuchó, le dice, bueno, no se preocupen, yo lo traigo, yo voy y lo recojo, dice, ¿no? Así, de la nada, sin pensarlo. Se retira entonces la persona encargada, el protagonista se sienta y luego medita, ¿no? Medita las palabras que había dicho esta persona, que ayer él estaba en el bar y cosa extraña, difícil, porque él estaba en el avión, ¿no?, y había dejado su paraguas, ¿no? Y entonces él se sorprende, sabe que algo extraño está pasando, así que se levanta súbitamente de su sillón, ¿no? Va por los pasillos, abriendo y cerrando, ¿no?, diferentes cuartos, hasta que llega en el cuarto donde él había dejado su boceto, ¿no? Porque él recuerda que estaba queriendo hacer una pintura, un retrato, ¿no? Entra a este cuarto y cuando entra al cuarto se da cuenta que las pinturas, los potes de pintura están semicerrados, ¿no? Algunas. Así que de pronto va, avanza, ¿no? Y el cuadro que él había dejado como un boceto lo había puesto una manta, ¿no? O una tela, ¿no?, muy delgada. Así que él abre esta tela y al abrir esta tela se sorprende porque el boceto ya había estado terminado y el retrato también, ¿no? Ya estaba pintado. Y se sorprende aún más porque ese boceto y ese retrato que ya ha terminado era el rostro de Winnie. Y al observar ese rostro, ¿no?, retrocede y cae en su asiento. Ese es el doblaje, ¿no? El cuento de Ribeiro. Ahí está la narrativa fantástica. Bien, entonces ahí tenemos tres, ¿no?, vertientes en el caso de la generación del 50. Hay algunos autores que no están vinculados a estos vertientes, ¿no? Porque muestran diferentes elementos. Entre ellos está Salazar Bondi, por ejemplo, ¿no? Luis Loaiza, entre otros. Vamos ahora a hablar de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Algunas características importantes de su producción. Ribeiro tiene algunas características importantes, entre ellas, por ejemplo, está el uso de la linealidad en el relato, ¿no? La gran parte, ¿no?, la mayoría de sus cuentos muestra una linealidad, ¿no? Por eso que es una característica constante en los cuentos de este autor, de Ribeiro. Otro punto también importante, los ejes temáticos que se muestran en la obra de Ribeiro, ¿no? La frustración, el fracaso, la angustia, que son temas muy recurrentes en la producción de Ribeiro, ¿no? Vamos a observar que los cuentos, Los Reinados sin Plumas, ¿no?, por ejemplo, Por las azoteas,
¿no? El cuento del profesor suplente, los merengues, entre otros cuentos, muestran, ¿no? Siempre estos ejes, ¿no? Los personajes están angustiados, ¿no? En algún momento determinado, esta angustia motiva a que estos deciden cambiar, desean cambiar, ¿no? Como del lugar. Y al momento de querer cambiar, ahí empieza el cuento, ¿no? Todo ese trayecto de la búsqueda del cambio. Y en un momento determinado ya intentan, ¿no? Lograr ese cambio, pero en el camino se frustran y por tanto fracasan, ¿no? Ese gran intento de hacer un cambio en su vida, ¿no? Entonces los cuentos van a mostrar todo eso. Bien, así está presente entonces los temas recurrentes, los temas constantes dentro de la producción de Ribeiro, la frustración, el fracaso y la angustia. Y esto trae consigo también algo, la perspectiva del narrador, ¿no? De una perspectiva escéptica, o sea, una visión pesimista. ¿Por qué? Porque nos está mostrando la historia de sus personajes, en realidad van a terminar siempre así, frustrados, ¿no? Los personajes se frustran, fracasan ese intento de cambio. Por tanto, es un narrador con una visión escéptica de la vida, un narrador con una visión pesimista, ¿no? Los personajes no van a cambiar, su situación de los personajes no van a cambiar, ¿no? Entonces recuerda, ahí puedes aumentar, ¿no? En una de las características de Ribeiro, la visión del narrador. Y la visión del narrador, ¿cuál es? La visión pesimista, la visión escéptica de la vida. Los personajes centrales en los cuentos de Ribeiro son personajes que están dentro de este elemento, ¿no? Personajes de clase media, personajes de clase baja. Son los personajes centrales, ¿no? En su producción. Otro elemento también importante es la descripción del plano psicológico de sus personajes. Nosotros sabemos qué es lo que le motivan a los personajes a cambiar o buscar ese cambio, ¿no? Por eso que hay un elemento psicológico al saber esos factores. Otro punto también importante en los cuentos de Ribeiro es la dicotomía que va a haber, o sea, el enfrentamiento que va a haber entre la oficialidad y la marginalidad, ¿no? Son dos componentes que están en constante lucha, ¿no? La ciudad oficial, lo que vimos en ese cuadrito anterior, ¿no? La ciudad oficial y la marginalidad, ¿no? Los migrantes que han llegado, pero que de pronto van a ser expulsados de la ciudad oficial o que de pronto personajes de la propia ciudad, ¿no? Van a ser marginados ya sea por su condición económica, por su lugar de origen, ¿no? Por el estatus que tienen, ¿no? Personas de clase alta discriminan a las personas de clase media o baja. Entonces todo eso se va a observar, ¿no? Dentro de este enfrentamiento entre lo que es la ciudad oficial y la marginalidad, dentro de los cuentos de Ribeiro. Eso lo podemos encontrar en los reinados sin plumas, por ejemplo, ¿no? Los niños, ¿qué tienen que hacer? En los reinados sin plumas, los niños tienen que recurrir al basural, ¿no? Tienen que ir al muladar para poder conseguir alguna comida, algo para que los pueda alimentar al cerdo pascual.
pero ahí se van a enfrentar con la ciudad oficial, con las policías, ¿no? Con el municipio, ¿no? Ahí está la oficialidad. Entonces ellos que están viviendo producto de la marginalidad, ¿no? Están fuera de la ley, así que no tienen que ser atrapados, ¿no? Y entonces nos muestra esa dicotomía entre la oficialidad y la marginalidad. No te olvides entonces la visión que se tiene de la ciudad, la perspectiva del narrador, el narrador de un sentido pesimista o escéptico, ¿no? No cree que sus personajes van a cambiar de situaciones. Son características de Ribeiro. Hasta aquí, a ver, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta este punto? Todo claro, ¿no? Muy bien. Vamos ahora a algunos cuentos de Ribeiro. Vamos a hablar de los reynados sin plumas. Esta obra, Los reynados sin plumas, Ribeiro lo va a escribir estando en París, en 1954. Los reynados sin plumas nos presenta a estos personajes, ¿no? Esta imagen ilustra muy bien, ¿no? El, las características del personaje, ¿no? Por ejemplo, tenemos al viejo Don Santos, que tiene un pie de palo, como están observando en la imagen, ¿no? Tenemos también, bueno, y también la vara que tiene, o el palo que tiene Don Santos, ¿no? Que con ese palo golpea constantemente a los niños. Tenemos a otro personaje, el cerdo Pascual, ¿no? Como están observando ahí al cerdo Pascual de una forma, ¿no? Como lo dibujan. Vamos a agrandar. Ahí está, el cerdo Pascual, que tiene un hambre voraz, ¿no? Al inicio no tanto, pero mientras va avanzando el cuento, el hambre es voraz del cerdo Pascual, ¿no? Bueno, lo habíamos mencionado al viejo Don Santos, ¿no? Con su pie de palo, ¿no? Y los niños, en este caso de aquí, está Efraín y Enrique, los niños, ¿no? El más grande es Enrique, ¿no? El menor es Efraín. Y aquí está Efraín con el perrito Pedro, ¿no? Los niños que tienen que llenar estos baldes, ¿no? Estas cubetas de desperdicios para que puedan alimentar al cerdo pascual, ¿no? Ahí está los reinados sin plumas. Bien, vamos a leer el inicio de los reinados sin plumas para ver cómo el narrador describe, ¿no? Cómo describe Lima, ¿no? A las 6 de la mañana y cómo va insertando a los personajes, ¿no? A la historia de los reinados sin plumas. Bien, vamos a ver, ese es el inicio, ¿ya? A las 6 de la mañana la ciudad se levanta de puntillas y comienza a dar sus primeros pasos. Una fina niebla disuelve el perfil de los objetos y crea como una atmósfera encantada. Las personas que recorren la ciudad a esta hora parecen que están hechas de otra sustancia, que pertenecen a un orden de vida fantasmal.
Las beatas se arrastran penosamente hasta desaparecer en los pórticos de las iglesias. Los noctámbulos, macerados por la noche, regresan a sus casas envueltos en sus bufandas y en su melancolía. Los basureros inician por la avenida Pardo su paseo siniestro, armados de escobas y de carretas. A esa hora se ve también obreros caminando hacia el tranvía, policías bostezando contra los árboles, canillitas morados de frío, sirvientas sacando los cubos de basura. A esta hora, por último, con una especie de misteriosa consigna, aparecen los gallinazos sin plumas. Este es el primer párrafo. Así empieza el cuento Los gallinazos sin plumas, y te das cuenta que el narrador, cómo va a describir la ciudad, ¿no? Y también a los personajes dentro de esta ciudad, ¿no? Las personas que a las 6 de la mañana están saliendo, ¿no? Las primeras personas que a las 6 de la mañana empiezan, ¿no? A salir, ¿no? A la ciudad, ya sea policías, los canillitas, las sirvientas, ¿no? Y también los gallinazos sin plumas, ¿no? A esta hora el viejo don Santos se pone la pierna de palo y sentándose en el colchón comienza a berrear. A levantarse, Efraín, Enrique, ya es hora. Los dos muchachos corren a la acequia del corralón frotándose los ojos legañosos. Con la tranquilidad de la noche, el agua se ha remesado y en su fondo transparente se ven crecer hierbas y deslizarse ágiles infusorios. Luego de enjuagarse la cara, coge cada cual la lata y se lanzan a la calle. Don Santos, mientras tanto, se aproxima al chiquero y con su larga vara golpea el lomo de su cerdo que se revuelca entre los desperdicios, ¿no? Ahí ya nos presenta al personaje el cerdo Pascual, ¿no? No solamente ya está presente en los cuatro personajes, ¿no? Los dos niños, el personaje Don Santos y el cerdo Pascual. ¿Qué sucede? Sucede que de pronto los niños van a tener que llenar esas cubetas, ¿no? De lata en medio del muladar, ¿no? Para que así Don Santos pueda comer, pueda alimentarse a buen precio, ¿no? Y puedan pagarle, ¿no? A Don Santos un buen precio, ¿no? Así que los niños una y otra vez van yendo al muladar y poco a poco, ¿no? Van tratando de realizar estos trabajos una y otra vez. El cerdo pascual empieza a comer poco a poco, ¿no? Y el narrador nos va contando, ¿no? Estos pasajes, ¿no? Hasta que de pronto sucede algo, ¿no? Recuerda, el cerdo pascual tiene que alimentarse, ¿no? Porque lo que quiere Don Santos es que el cerdo pascual pese más, ¿no? Y así venderlo a buen precio. Pero llega un momento en que algo sucede. Enrique y Efraín están haciendo su faena como es habitual, ¿no? Y de pronto Efraín pisa una botella rota, vidrio, y se hace una herida un poco profunda, ¿no? Y ya no puede caminar. Así que de pronto Enrique lo lleva a Efraín, ¿no? Y el viejo se molesta, dice, ¿por qué ustedes están aquí tan pronto, ¿no? Y le menciona que Efraín ha tenido ¿no? Un accidente, ¿no? Y le dice que su herida está, pues, ¿no? Un poco infectada. Y entonces el viejo dice, pero eso no es nada, ¿no? Así que se vaya el chiquero, ¿no?
por ahí está la sequía, que se lave la herida y que se ponga un trapo y que salga a buscar desperdicios. Eso hace, ¿no? Pero aún así le duele mucho, ¿no? Su pie es hinchado también. Así que salen, pero Efraín ya no puede caminar, ¿no? Intenta, ¿no? Pero no lo consigue. Así que retorna. Al día siguiente, Efraín ya no va a poder salir. Tiene fiebre. Se ha infectado su herida, ¿no? Enrique entonces tendrá, ¿no?, que realizar doble función. Cuando Enrique sale, ¿no?, va a buscar la manera de conseguir desperdicios y es ahí donde se encuentra con Pedro, ¿no? Un perro carachoso, frecuchento, pero que tiene un buen olfato. Así que Enrique, ¿qué sucede? Enrique viene con Pedro, ¿no? Y molesto está el señor Don Santos. Don Santos le dice, ¿qué es esa cosa aquí, no? Y Enrique le dice, ha tenido un buen olfato, ¿no? Ha tenido un buen olfato y me ha ayudado, así que nos conviene. Don Santos como que lo piensa y dice, está bien, pero eso sí, yo no voy a alimentarlo, ¿no? Tú de tu porción lo alimentarás, ¿no? Y acepta eso. Y por tanto, aquí vamos a encontrar que Enrique está marchándose, ¿no? Junto con Pedro y empiezan a buscar comida, ¿no? Trae un poco más, el cerdo pascual empieza a comer con más fuerza, pero empieza a gritar desesperadamente por querer alimentarse más y más. Hasta que en un momento determinado, Enrique también está sufriendo, ¿no? Porque Enrique despierta y empieza, ¿no?, a tener escalofríos. En la madrugada ha estado tosiendo una y otra vez. No puede levantarse. Está muy débil. Recuerda que Efraín está con la fiebre, ¿no? Y su pie está hinchado, ¿no? Así que el viejo golpea, ¿no?, a Enrique. Enrique no puede levantarse. Así que el viejo dice, bueno, está bien, no pueden, no se preocupen, ¿no? No van a tener comida, ¿no? Yo que tanto les he, ¿no?, ayudado y ustedes ni siquiera pueden hacer eso por mí. La cuestión es que el viejo se va, ¿no? Pone su palo, ¿no?, su pie de palo, pero no consigue mucho, mientras que está gritando desesperadamente el Chancho Pascual, ¿no? Por eso que el viejo se desespera, agarra el palo y golpea a Enrique, golpea a Efraín, y cuando Enrique ve que su hermano menor está siendo golpeado, le dice que por favor no lo haga, ¿no? Está bien, yo iré, le dice Enrique, pero a mi hermano no, no golpea a mi hermano. Así que Enrique se levanta con poca fuerza que tiene, ¿no? Agarra las dos cubetas de lata, porque tiene que, recuerda, llenarlas, y Pedro va detrás de él. Pero Enrique le dice, no, quédate tú, ¿no? Juega con Efraín. Así que Enrique se retira, ¿no? Se ha marchado Enrique para lograr obtener estos desperdicios para que el cerdo pascual ya no pueda gritar más de hambre, ¿no? Cuando retorna, observa que hay un silencio, ¿no? Se sorprende por ese silencio, ¿no? Va llamando a Pedro, ¿no? ¿Qué pasa? Dice, ¿no? Así que de pronto le dice, ¿no? ¿Dónde está Pedro? Va donde Efraín, Efraín llorando le dice, ¿no? Pedro, ¿no? Algo le ha sucedido a él. Y Enrique no entiende, le dice, ¿qué ha pasado? ¿No? Sucede que Pedro
mordió al viejo, ¿no? Al abuelo. Y el abuelo lo agarró y con la vara lo golpeó. Después de eso no sé qué ha sucedido. Así que sale entonces Enrique, le pregunta al viejo, ¿dónde está Pedro? ¿No? ¿Dónde está Pedro? Y él dice, ¿no? Su mirada descendió del chiquero, ¿no? Sucede que Pascual devoraba algo en medio del lodo. Aún quedaban las piernas y el rabo del perro. El cerdo Pascual estaba comiendo, ¿no? A Pedro. Enrique gritó, ¿no? Vio al viejo, ¿no? Le estaba preguntando por qué has hecho esto. El viejo le da una bofetada, cae Enrique, y al caer Enrique se topa con la vara que había utilizado el viejo para golpear a Pedro. Por eso que Enrique toma la vara y le dice al viejo voltea. El viejo voltea y Enrique le tira con esa vara. El viejo retrocede. El niño quiere tirarle una vez más, pero se da cuenta de lo que está haciendo. Ha golpeado al viejo, ¿no? Así que tira la vara, retrocede y va yendo donde su hermano Efraín. Pero en ese instante, cuando retrocede, el viejo, ¿no? Al dar unos pasos atrás por el producto del golpe, se resbala y cae en el chiquero. Y su pie de palo se rompe. Así que de pronto Enrique va corriendo donde Efraín y le dice, vámonos, ¿no? Pronto, vámonos. Y entonces Efraín le dice, pero ¿dónde? ¿Qué pasó? El viejo se ha caído, ¿no? Debemos irnos de acá, a donde sea, vámonos al muladar, donde podamos comer algo, donde los gallinazos, dice Enrique. Y Efraín le dice, no puedo levantarme, ¿no? Así que de pronto Enrique cogió a su hermano con ambas manos y lo estrechó contra su pecho. Abrazados hasta formar una sola persona, cruzaron lentamente el corralón. Cuando abrieron el portón de la calle, se dieron cuenta de que la hora celeste había terminado y que la ciudad despierta y viva abrían ante ellos su gigantesca mandíbula. Desde el chiquero llegaba el rumor de una batalla, ¿no? Así finaliza el cuento Los gallinazos sin plumas. Y aquí una vez más te estás dando cuenta cómo se representa la ciudad. Cuando dice, ¿no? Cuando abrieron el portón de la calle se dieron cuenta que la hora celeste había terminado y que la ciudad despierta y viva abría ante ellos su gigantesca mandíbula. O sea, la ciudad también como un ser monstruoso, ¿no? Y te das cuenta la perspectiva del narrador. ¿Qué nos está diciendo el narrador? Que Efraín y Enrique lograrán liberarse de la explotación, ¿sí o no? El narrador está diciendo que los niños no serán liberados, ¿no? De la explotación. No estarán explotados ahora, no serán explotados por el viejo Don Santos, sino más bien ahora por la ciudad, ¿no? Porque recuerda que la ciudad está abriendo su mandíbula. ¿Y para qué abre su mandíbula la ciudad? Alegóricamente es como un monstruo que abre su mandíbula y desea ¿qué? Desea devorarse, ¿o no? ¿Y a quiénes devorarán? A los niños. Y al momento de devorar a los niños, lo que está queriendo decir alegóricamente es que la ciudad ahora va a oprimir a los niños. La ciudad ahora va a tener a los niños, ¿no? Y ellos serán explotados por la ciudad. Entonces, ahí te das cuenta la perspectiva del narrador, una perspectiva pesimista, ¿no? Ahora, por acá nos dice, ¿el anciano es devorado por el cerdo? No, no se muestra esto, más bien lo que dice, desde el chiquero llegaba el rumor de una batalla, o sea que nos deja un final abierto, ¿no? O sea que el cerdo pascual está queriendo comer al anciano y el anciano está buscando liberarse de eso, ¿no? Está buscando no ser devorado. Eso es lo que está diciendo el final, ¿no? Del cuento, ¿no? Por eso dice
Desde el chiquero llegaba el rumor de una batalla. ¿Quiénes estaban luchando? Estaban luchando tanto el cerdo pascual con el anciano. Ahora, el cerdo pascual, a lo largo de la historia, va mostrándonos, ¿no?, su evolución, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el cerdo pascual al inicio es un personaje que no trasciende mucho, ¿no? Los niños están buscando el muladar, ¿no? Le está dando al anciano, el anciano lo tira al chiquero y en el chiquero el cerdo pascual empieza a comer, ¿no? A devorar. Poco a poco va devorando, ¿no? El viejo Don Santos quiere vender a este cerdo pascual para obtener más beneficio, ¿no? O sea, quiere vender al cerdo pascual a un buen precio y así comprar más cerdos, alimentarlos, venderlos y hacer su negocio. Así que para el viejo Don Santos, el cerdo pascual, ¿qué representaría? Representaría una esperanza de progreso, ¿sí o no? Desde la mirada del viejo, ¿no? Su esperanza de progreso. Porque recuerda que ahí está su ingreso, ¿no? Ahora, ¿se frustra o no se frustra esa proeza que quiere hacer el viejo Don Santos? ¿Se frustra, sí o no? Fracasa su intento de progreso. Ahora, con relación a los niños. ¿Qué sucede cuando el cerdo pascual está comiendo, ¿no? Al inicio de la obra, ¿no? Está comiendo, normal lo que le piden, lo que le entregan los niños. Pero llega un momento que el cerdo pascual tiene un hambre voraz y empieza a gritar, ¿no? Chillar desesperadamente por comida. Ni bien chilla desesperadamente por comida, el viejo levanta a los niños y le lanzan, ¿no?, a la calle para que busquen desperdicios. Los niños tienen que realizar esta faena una y otra vez para que el cerdo pascual pueda calmar su ansia de comer, ¿no? Al final, ¿qué está sucediendo? El cerdo pascual grita desesperadamente, el anciano recurre a los niños y los niños tienen que ir a trabajar, ¿no? Son explotados. Entonces los niños van a ver al cerdo pascual como qué, como un elemento que obliga, ¿no? Los obliga a trabajar. Por eso que el cerdo pascual va a tener doble función aquí, doble representación. Por un lado, el cerdo pascual representa la esperanza de progreso, pero también representa a la ciudad, la urbe, que sacrifica y oprime a los marginados. Porque el cerdo pascual está representando a la ciudad. Recuerda que al final, ¿qué sucede? Esa mandíbula enorme, ¿no? Esa ciudad que tiene un hambre voraz, está siendo representada dentro del cuento Los Gatos sin Plumas a través del cerdo pascual. Por eso que el cerdo pascual tiene hambre. Y mientras más hambre tenga, los niños van a ser explotados una y otra vez. Por eso que los niños salen al muladar, buscan desperdicios, el cerdo pascual va gritando una y otra vez a pesar de que el niño tenga una herida en el pie, tiene que salir a buscar desperdicios, ¿no? A pesar de que su hermano mayor esté enfermo, tiene que buscar desperdicios, ¿no? Y si de pronto no encuentran, ¿no?, esos desperdicios, recurrirá a otro ser, ¿no? Al perro, por ejemplo, ¿no? Porque los niños se habían encariñado mucho con el perro, ¿no? Con el perro Pedro. ¿Y qué hace el viejo? Agarra a Pedro y lo lanza al chiquero. ¿Y quién se está devorando todo eso? El Cerro Pascual. Se devora todo, la esperanza, los sentimientos, la fuerza de los niños, los sueños, los anhelos, todo está devorándose el Cerro Pascual. Ahí está el plano alegórico, ¿ves? Y esa es la representación dentro de los Gainojos sin plumas. ¿Qué representa el cerdo pascual? Doble función, recuerdo, doble representación. Bien, preguntas, dudas hasta este punto.
¿Todo ok? A ver, por ahí todo claro, ¿no? Muy bien. Claro, sí, sí, el viejo era el abuelo de los niños. Ujú. El abuelo de un Santos, ¿no? El narrador no nos explica, no nos señala cuál es, o sea, el narrador no nos dice en qué momento, ¿no? Los niños han perdido a sus padres o qué fue con los padres de los niños, ¿no? Y por qué fue dejado al anciano, ¿no? Como es un cuento, recuerda que el cuento tiene esa dificultad, ¿no? El cuento no puede de pronto profundizar mucho en la historia de los personajes, ¿no? Solamente tiene que centrarse en la acción que va a contar, ¿no? En ocasiones profundiza un poco, ¿no? El plano psicológico de los personajes, pero no la historia familiar de pronto de los personajes, ¿no? En ocasiones sí, en ocasiones no. Y en este caso nos dice que, bueno, es el anciano, el abuelo, ¿no? Sí, de los dos, el que es menor es Efraín. Enrique es el mayor. Enrique es el mayor. Ujú. Muy bien. Continuamos. A ver, dentro de la generación del 50 también vamos a encontrar la poesía. La poesía va a estar vinculado a eh, dos vertientes, ¿ya? La poesía de la generación del 50 tiene dos vertientes. Por un lado tenemos la herencia dejada por Eguren, ¿no? La vertiente de la poesía pura, y la vertiente dejada por Vallejo, la vertiente denominada la poesía social. O sea, la generación 50 va a tener dos vertientes, la poesía pura, la poesía social. La poesía pura, influenciado por Eguren, la poesía social, influenciado por Vallejo, ¿no? En el caso de la poesía pura, ¿no? Vamos a encontrar a Blanca Varela, a Eyelson, y la poesía social a Alejandro Romualdo. Son dos perspectivas, dos miradas distintas, ¿no? de la poesía. En el caso de Blanca Varela, recuerda que de entre sus obras está Ese puerto existe, Luz de día, ¿no? Vals y otras falsas confesiones, Canto villano, ¿no? que es el poemario que vamos a mencionar en un instante, entre otros. Blanca Varela va a utilizar una voz poética femenina, ¿no? Y la voz poética de Blanca Varela va a ser esta voz contestataria que cuestiona al sistema patriarcal, que cuestiona el machismo, ¿no? La representación de la mujer a través de la mirada machista, ¿no? Entonces vamos a encontrar muchos de los poemas de Blanca Varela, en el caso de Canto Villano, donde se va a presentar esa crítica, ese cuestionamiento, ¿no? Se habla sobre la maternidad, sobre el cuerpo de la mujer, ¿no? Sobre el rol de la mujer, ¿no? Y también sobre la representación de la mujer dentro de la configuración del machismo, ¿no? Todo eso se va a presentar dentro de los versos de Blanca Varela.
Tiene un tono existencialista, una mirada escéptica. Recuerda que esa visión escéptica, pesimista, está mostrándose en muchos de los autores de la generación del 50. Va a tener una influencia del surrealismo. En el caso de Blanca Varela, no utiliza, por ejemplo, los, no utiliza muchos adornos en el lenguaje. Su lenguaje es depurado, sin adornos ni grandilocuencia, ¿no? Hay preferencia por el verso libre, sin signos de puntuación ni mayúsculas, ¿no? Y esto está vinculado al elemento de vanguardia. Elude a la confidencia, al sentimentalismo melodramático, los desgarramientos personales, ¿no? Es en el caso de Blanca Varela. En su poemario, Canto Villano, vamos a encontrar esta representación de la crítica, ¿no? Sobre estos componentes. La crítica literaria señala, ¿no?, que Blanca Varela tiene este estilo, el silencio expresivo. Dice, su estilo es reconocido como el silencio expresivo, porque en el poema se emplea la palabra rigurosa y precisa donde brilla la lucidez e intensidad de los significados. Muchos de los poemas de Blanca Varela van a ser muy cortos, breves, ¿no? Como están observando aquí, ¿no? Este poema Identikit que tiene solamente 4 versos, ¿no? Y las palabras que se están utilizando, recuerda, ¿no? En Blanca Varela es un elemento representativo, ¿no? Con pocas palabras dice mucho, ¿no? Canto Villano es un poemario que está dividido en 2 partes, ¿no? La primera parte, Ojos de Ver, consta de 7 poemas y es un conjunto de versos donde prevalecen los versos de 2 a 4, los poemas, perdón, de 2 a 4 versos, ¿no? Vamos a encontrar entonces que esta primera parte son versos muy breves, ¿no? Ya hemos visto el primero de Identikits, ahora a la realidad, ¿no? Son poemas muy breves, muy cortos, de 4, de 2 versos. En cambio, en Canto Villano, que es la segunda parte, consta de 13 poemas y está compuesto por poemas de mediana y de larga extensión. Entonces aquí estamos encontrando versos, poemas como Curriculum Vitae, que son versos de mediana o larga extensión, ¿no? Ese es en el caso de Blanca Varela. Bien, teniendo en cuenta esto, vamos a las preguntas. ¿Dudas, preguntas por aquí? Ninguna, ¿no? Recuerda que en el caso de Ribeiro, ¿no? Es un, es un tema constante en el caso de Ribeiro. Las tendencias, a ver por acá, Brigitte iba a preguntar, creo. Renzo por acá me pregunta las tendencias en la poesía. Son 2 tendencias, la poesía pura y la poesía social. La poesía pura y la poesía social. Ah, las características de Blanca Varela. Ok, a ver, aquí está. Ahí están las características en el caso de Blanca Varela. Esos son el tono existencialista, la mirada escéptica, el pesimismo.
Por ejemplo, en el caso de Blanca Varela, no utiliza la grandilocuencia. ¿Qué quiere decir? Eh, un autor chocano, por ejemplo, utiliza mucho la grandilocuencia, o sea, palabras rebuscadas, ¿no? Utilización de muchos adjetivos, expansión de las oraciones. Ese es el uso de la grandilocuencia. Por eso dice lenguaje depurado sin adornos, ¿no? Por eso que son palabras precisas, detalladas, ¿no? Evita eso, ¿no? Evita la grandilocuencia, las oraciones extensas, las adjetivaciones constantes, ¿no? El uso de palabras rebuscadas, ¿no? Con tono sublime, ¿no? No utiliza ese tipo de lenguaje. Muy bien. A ver, vamos ahora sí a las preguntas. Pregunta número uno. Marca la alternativa y complete correctamente el siguiente enunciado. Con respecto a la generación de 50, los narradores experimentan la rauda y hostil modernización de la ciudad. Por ello, ¿cuál debería ser la respuesta en la pregunta uno? A ver, no podrían ser indigenistas ni costumbristas, ¿no? Pueden ser narradores modernos, aunque moderno también podemos encontrar en otra narrativa, neoindigenistas, neorrealistas, porque sí son parte de la generación de 50, experimentan la rauda hostil y modernización de la ciudad. Por ello, ¿presentan una imagen nostálgica del campo? No. No hay nostalgia, no hay una idealización en la generación de 50, ¿sí o no? ¿Expresan una visión crítica del entorno urbano? Sí. Sí. Una narrativa crítica, cuestionadora. Entonces, la respuesta a la pregunta número uno sería la C, neorrealista. Vamos a la pregunta número dos. Con respecto a la generación de 50, la vida provinciana tuvo un alto desarrollo de modernización social, pero la vida provinciana no, no la ciudad. Falso. Uno de sus tópicos es la ciudad moderna y el factor de la migración. Correcto. Aparecen las barriadas que ocupan las zonas periféricas de la ciudad. También. La imagen de Lima que brindan los autores es complaciente e ideal. Falso. Cuestiona. Entonces sería la C. Falso, verdadero, verdadero, falso. Vamos con la pregunta número 3. Marque la opción que complete correctamente. A ver, Lima, la ciudad capital, cambia violentamente el rostro y atraviesa por una debido a ver, ¿cuál sería? Crisis financiera, explotación, explosión demográfica, sí, crisis interna, proceso sociológico, emigrantes extranjeros no, ¿no? La derrota ya pasó del Pacífico, ¿no? Crisis interna tampoco, la respuesta sería la B. Explosión demográfica debido a la llegada de los migrantes. Correcto, la 3 es la B. A ver, pregunta número 4. ¿Retrata lo marginal mediante la sátira y el humor?
¿Se presenta esto en Ribeiro? No, no hay elemento satírico, humorístico, ¿no? Su temática pone énfasis en el universo urbano sí. El fracaso del personaje evidencia un escepticismo, correcto, la visión escéptica del narrador, recuerda, a través del personaje. Presenta el constante conflicto, ciudad sí, pero con el campo no, recuerda que es oficialidad y marginalidad. La respuesta sería la A, la 4 la A. Y la pregunta 5. A ver aquí, ¿cuál creen ustedes que sería la respuesta? A ver, en la número 5 estamos observando, correcto, ¿no? La respuesta es la B. Muestra la oposición entre lo oficial y lo marginal a través, ¿no?, de este personaje Arístides, ¿no? Que se contrasta con sus demás amigos, ¿no? Correcto. Y con esta pregunta nos retiramos. A ver, pregunta número 6. Sobre los reinados sin plumas. Los niños buscan comida con el fin de alimentar al cerdo pascual. Correcto. Efraín golpea al abuelo con una vara y este es devorado por el cerdo. Efraín sí golpea o no. Es Enrique, sí o no. Así que falso. Enrique golpea al abuelo y no va a ser devorado por el cerdo además. Describe cómo los niños trabajan en los basurales de la ciudad. Correcto. Y la respuesta, ¿cuál debería ser entonces? ¿Los protagonistas huyen del abuelo y encuentran un mejor porvenir? No, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. La respuesta es la B. Muy bien, con esta pregunta terminamos. Nos vemos hasta la siguiente clase. Buen inicio de semana para todos ustedes. Buen día también para todos ustedes. Nos vemos hasta la siguiente.